Agradecemos su presencia, celebramos el éxito en la organización de este evento, la eficaz gestión de Catalina Villa, de María Fernanda Penilla, de un evento que supera día a día los logros, se supera en cada edición. Vamos a abordar un tema un poco más amplio que el que está en la agenda. El de la agenda era polvos malos. Pensamos que el sexo es algo más interesante, más amplio. Vamos a hablar de erotismo en general. Me imagino que nos desbordará nuevamente el tema, como ha desbordado a todas las generaciones de pensadores y de amantes que lo han abordado hasta ahora. A manera de abrebocas o de estímulos, yo he pensado en algunas preguntas para que las tengamos en cuenta. Si les parece alguna de esas, arrancamos por alguna de ellas o por donde os provoque. Una primera inquietud sería, ¿por qué algo tan natural y tan viejo como el sexo sigue siendo un tabú y sigue obsesionándonos? Otra pregunta sería si es verdad que el amor romántico es un invento nuevo, como de la Baja Edad Media, y cuáles fueron los factores que incidieron para que eso apareciera allí y no antes o después. También quiero que hablemos por qué resulta más erótico el vecino en Crocs que el marido en frac. Ese puede ser otra inquietud. Esa inquietud yo no la puedo resolver solo en presencia de mi abogado. ¿Quién es el responsable de ese estúpido error de diseño que puso el erotismo en la calle y en la casa apenas el cariño? Esta es una pregunta de algún guache de esos que nunca falta por allí. Si los hombres son tan culiprontos y ellas tan retrecheras, ¿con qué criaturas desfogan ellos el culiprontismo? ¿Es verdad que ellas ven menos porno que los hombres? Si el tamaño sí importa, ¿pesa más la longitud o el grosor? Si el ser humano es una criatura romántica, ¿por qué lo enloquecen las aventuras? ¿Es verdad que todos buscamos a alguien digno de ser amado para traicionarlo? Es una frase terrible, pero como que es así, ¿no? No sé quién la dijo, me acordé de ella. Si alguien sabe cuál es el autor, nos lo sopla, por favor. Bueno, entonces, Carlos, Betsimar, ustedes dirán. Por ejemplo, la del amor romántico, ¿tú sabes dónde surgió? Si tiene fecha, que yo pensé que el romance era tan antiguo como la especie. Pues toda la vida nos hemos enamorado, ¿no? Solo que como estamos hablando de literatura, el amor, digamos… Un poquito más alto. Sí. El amor romántico, digamos, ese amor donde se expresa, donde ella existe, donde la mujer existe como sujeto de deseo, no como objeto, sino como sujeto de deseo, como sujeto de deseo y ella deseante también, ¿no? Y todas estas historias de amor surgen justamente en la Baja Edad Media, con el amor provenzal, con la literatura provenzal. Y fíjate que hay algo que a mí me llama la atención, volviendo al tema, recogiendo esto del erotismo y del sexo y el amor, que son tres elementos, que sí es bien importante que se separen, ¿no? O sea, que podamos distinguir, ¿no?, entre lo que es amor, sexo y erotismo, porque son tres ejes diferentes. A mí, por ejemplo, me ha encantado leer en Octavio Paz, cómo Octavio Paz en La llama doble logra distinguir estos tres elementos.
dice que el erotismo es como la sublimación, es como esa pulsión que solamente tenemos los humanos, es querer compartirse con el otro. El sexo es algo reproductivo, o sea, es básicamente algo reproductivo, es como una acción reproductiva, es el encuentro de los cuerpos para reproducirse, ¿no? Para multiplicarse. Pero el erotismo no. Claro, el fin último del erotismo es el sexo, por supuesto, no existe erotismo sin sexo. Pero digamos que es como la última parte, ¿sí? es como la consagración pues, de todo este proceso del erotismo. Y el amor es otra cosa, ¿no? Sin embargo, tiene estos dos elementos también. El amor es lo que te permite hacer único a una persona, ¿no? Es lo que te hace que esa persona sea única. ¿Qué no sucede con el erotismo? El erotismo, tú puedes erotizarte con una o varias personas. Olvida esto que estoy diciendo. Quiero citar a Diotimia y quiero apegarme a Diotimia. Este es el problema de tener que compartir con él este tema. Por eso me apego a Diotimia en Platón, en el banquete. Diotimia es muy interesante lo que ella dice, porque ella dice que el amor comienza cuando ella se fija en el hermoso cuerpo de un hombre y luego de otro hombre, y por qué no de varios hombres. En consecuencia, ella podía erotizarse con todos los hombres. Pero en el amor, de verdad, una sola persona es la elegida, ¿sí? Una sola. Entonces, volviendo a tu pregunta, en la Baja Edad Media sucedieron tres hechos en la literatura que fueron muy importantes, ¿no? Y fue la poesía provenzal, el amor cortesano, y tenemos allí a Dante, y bueno, este amor hermosísimo, esa forma de erotizar a Beatriz y esto. Luego tenemos la entrada de Oriente a Occidente a través de las Mil y una Noches. ¿Sí? Fíjense que durante ese tiempo existió un rey que dijo, no, esto es una perla, esto es una joya de la literatura. Y entonces se hablaba latín. Este hombre manda, también como una obsesión de Torre de Babel que él tenía, ¿no? Como esas ínfulas de grandeza que tienen todos los reyes, pero él dijo, bueno, yo quiero escoger como las mejores obras de la literatura y quiero que sean traducidas a la lengua vulgar, a la lengua que hablaba todo el mundo, es decir, al español. Y una de esas obras que fue, digamos, traducida al español fue justamente Las Mil y una Noches. Se podrán ustedes imaginar la entrada de Oriente a Occidente a través de Las Mil y una Noches y todo ese erotismo que venía cargado en esta obra magnífica, que además no responde a un solo autor, sino a muchos autores. Al mismo tiempo, en Japón se estaba dando el tanka, que es antecesor del haiku. Y el tanka surge justamente por el juego de los amantes. Pues tenemos claro que cuando hay amantes es porque están ocultos, porque tienen que esconderse, porque no pueden dejarse ver, ¿verdad? Entonces los amantes se mandaban recados en papelitos y más o menos con la misma forma del haiku. Se hablaban sobre sus encuentros, sobre cómo podría ser el próximo encuentro o cómo les había parecido el encuentro anterior. Mejor dicho, se mandaban esas carticas con un mensajero. Este mensajero iba a la casa del sujeto o de ella o del amante y mientras la mujer o el hombre escribía la respuesta en forma de tanka, en forma de poema, muy erótico, él se quedaba bebiendo en la cocina de esta casa. Y entonces, bueno,
esta forma de poesía se estaba dando al mismo tiempo. Y de alguna manera también llegó a Occidente. Entonces fíjate cómo en la misma época nos erotizamos y erotizamos la literatura desde varios puntos de la geografía, ¿no? Con esas diferentes formas de amar y de erotizar. Bueno, entonces están los tankas. Sí, los tankas, japoneses. sí, con los japoneses. Las Mil y una noches. Están las 1001 noches que están siendo traducidas a varios idiomas occidentales en Europa. ¿Qué otra cosa teníamos? Y el amor provenzal, la literatura provenzal, ¿no? En alguna parte leí que ha tenido mucha influencia la llegada de la imagen de la Virgen María con los cruzados. Parece ser que eso valoró muchísimo el papel social de la mujer, que valía poca cosa en Europa, en el siglo XII, digamos. Sí. Cuando llega la Virgen María hay otra mirada sobre la mujer. Es la mujer perfecta, es la pureza, es la bondad, es la maternidad, y parece ser que ese culto por la Virgen María influyó muchísimo en la valoración social de la mujer en el siglo XII. Parece ser que eso también ayudó pues a que hubiera una literatura más romántica, las canciones provenzales. Los caballeros fueron a la guerra con el pañuelo de su amante entre la malla, les cantaron canciones, comenzaron a ofrecerle a ella los triunfos en las batallas, y hubo una concepción nueva, bonita en el romance, que había sido más o menos primitivo, ¿no? Como que no había sido tan elaborado antes. Eso dicen los sociólogos. Me quisiera devolver un poco porque yo creo que esta conversación tiene un punto de partida, y es quiénes escriben. Es decir, desde dónde se mira el erotismo en la literatura, y si hacemos un panorama muy simple, vemos que somos los hombres los que escribimos. Antes. Y digamos, hay muy poca, hay literatura. Yo no estoy diciendo eso, estoy refiriéndome a lo que es tradicional, y es que se privilegia un punto de vista masculino, que una visión androcéntrica, que conscientemente o no, uno la utiliza para enunciar, para decir, para invisibilizar, para privilegiar una mirada, y esa mirada, digamos, pues es cultural. Yo no puedo escaparme, yo traje una selección de textos, yo no puedo escaparme del hecho de ser hombre y haber sido criado en una familia muy liberal, pero igual machista. Digamos, Claro, de hecho, entonces, el primer papiro que apareció 1500 años antes de Cristo, que es el papiro de Turín, ¿no? Es muy famoso porque bueno, esto se lo encontraron unos obreros por allá, como siempre sucede cuando consiguen objetos muy antiguos. Unos obreros consiguen una vasija y enrollado estaba un papiro, aproximadamente tiene como 2 metros ese papiro, ¿sí? Y en la parte de arriba tienen como las fábulas y no sé qué, representados con animales. La parte de abajo, que es la parte que menos le hacen publicidad allá, porque de hecho está exhibido en uno de los museos, solo que pasa de agache, porque a ellos les da como un poquito de vergüenza. Están una cantidad de posiciones sexuales absolutamente gráficas, ¿no? Sin embargo, hay un verso precioso abajo, ¿sí? De hecho, hay unas posiciones sexuales inimaginables, ¿no? Que ni siquiera en el Kama Sutra se pudieran encontrar. Y hay una cosa muy linda, hay unas mujeres con unas flores de loto en su cabeza, y parece que usaban las flores de loto, incluso se las comían, y esto hacía que los sentidos se abrieran, ¿no? Para disfrutar más de los placeres sexuales. Era como una especie de alucinógeno o algo que te estimulaba para disfrutar más del cuerpo, digamos, los placeres del cuerpo. Y hay unas figuras con unas vasijas de aceite, lo que presupone
que practicaban el sexo anal. Sin embargo, en la parte de abajo, ¿no?, hay unos versos bellísimos que si no me apuran mucho lo puedo citar. Dice, esto un poco por esto de la literatura, ¿no?, cómo la poesía salva lo pornográfico y le devuelve el erotismo. Dice, ven detrás mío con tu amor, oh sol, has encontrado mi corazón exaltado, ejercita mi deleite. Pero por supuesto fueron escritos por hombres, de manera que data desde que 1500 años antes de Cristo, tienes razón, ha sido escrito por hombres, pero afortunadamente hemos tomado el lápiz. Sí, yo me crié en los años 70 y yo recuerdo a finales de los 60 fui a verla con mis padres, la película La Biblia de John Huston, y estaban Adán y Eva en el paraíso, ¿no? Y John Huston convenientemente cubría los cuerpos con arbustos, ¿no? Y de repente la pareja se acostaba y ya habían nacido Abel y Caín, ¿no? Para un niño era tremendo eso, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que no estoy viendo, ¿no? ¿Cuál es el relato no contado ahí? Y bueno, en la Biblia, digamos, uno puede ver eso desde el comienzo, ¿no? El privilegio de esa mirada masculina y en donde la mujer es sometida o es invisibilizada o a veces por exaltarla, digamos, se llega a unas exageraciones o a unas tergiversaciones o a malentendidos impresionantes, ¿no? La literatura está llena de eso, ¿no? A propósito de una revista que se llama la Revista Literaria, que es inglesa y que otorga anualmente lo que se llama el Bad Sex Award, el premio ellos dicen, una escena extraordinariamente mala en una novela que por lo demás está bien. Es decir, ellos no se fijan en novelas mal escritas, sino Philip Roth estuvo nominado, ¿no? Escritores de primera línea, pero ellos dicen, ¿qué descripción esta de una escena sexual tan mala que desdiste toda la novela? Y ellos premian cada año a un autor o una autora. ¿De qué novela están hablando? No, ese es un premio de la Revista Literaria en Londres. A propósito de eso, malas escenas de sexo en novelas. A propósito de eso, Juan Fernando Merino y yo hicimos una charla, digamos, parecida a esta en la Biblioteca del Centenario, y nosotros escogimos algunos pasajes literarios que nosotros consideramos que eran muy malos, unas descripciones muy burdas, y el público asistente estuvo completamente en desacuerdo con nosotros, ¿no? Decían, pero eso es bellísimo. Entonces, siempre hay una mirada, ¿no? Una perspectiva que esconde desde dónde está mirando uno eso, ¿no? A propósito de las miradas, también depende de la mirada que le demos y de la subjetividad, por supuesto, de cada quien y de la sexualidad de cada quien y de las taras, las aberraciones, las fantasías de cada quien, cómo interpretemos lo que estamos leyendo, ¿sí? Hay poemas que el escritor no lo ha hecho no lo ha hecho ni erotizado ni con ese fin, pero depende de nuestra mirada, depende de nuestra lectura, de cómo hagamos esa lectura, ¿no? Y en cuanto al lenguaje, me parece muy importante lo que estás diciendo en materia de lenguaje, y me encanta que hables de la mujer, porque fíjate que las mujeres antes eran objeto y ahora son sujetos, es decir, ahora el hecho de que las mujeres ahora escribimos y que nos atrevemos a escribir sobre estos temas, sobre el tema del cuerpo y que reconocemos en nuestro cuerpo, porque es que ¿qué es el erotismo? El erotismo es justamente la expresión del cuerpo, ¿sí? Y el erotismo tiene un tiempo, tiene un ritmo. El elemento más importante del erotismo es la imaginación, ¿sí? Que es el mismo elemento de la literatura. Es el mismo elemento de la poesía. Si en la poesía no hay imaginación, si en la poesía no hay representación simbólica, que es lo mismo que sucede con el erotismo, entonces no es posible, ¿no? Que es diferente a lo pornográfico, ¿no? Que encontramos en mucha literatura, encontramos pasajes que son sumamente pornográficos, o sea, sumamente no, son pornográficos, punto, ¿no? Porque son escenas explícitas,
que además es muy difícil con el lenguaje hablar sobre el cuerpo en una escena de sexo, porque hay muy pocas palabras para nombrarlos. Es decir, hay muy pocas palabras para llamar de otra manera a los senos. Bueno, sí, los senos son los senos, también se le llama de otra manera, porque no sé si decirlo porque estamos en horario familiar seguramente. Pero al sexo de la mujer y al sexo del hombre hay un diccionario, ¿verdad?, de formas de cómo llamarles, pero todas son horribles. Todas suenan feísimos, para mí no son eróticas. Sin embargo, hay personas que se erotizan cuando las escuchan, ¿no? Pero justamente ahí está el papel de la poesía. Fíjate que la poesía es un género del que se sirven los demás géneros. Es decir, la novela necesita de la poesía, el cuento necesita de la poesía. Y aquí la poesía hace un papel determinante en cuanto a la descripción de escenas eróticas, y es metaforizar el cuerpo, que ya lo hacían los romanos, ¿sí? Ya cuando eran imperio, ¿no? Por ejemplo, al orgasmo, ¿sabe cómo le llamaban al orgasmo? Que me parece una forma bellísima de decirlo. Fruto de Venus, le decían, fruto de Venus. Entonces metaforizaban todo lo que tenía que ver con sexo, porque ya en esa época, ya ellos tenían claro que era horrible llamarle a los órganos de la mujer, de por sí que ya físicamente son feos, vamos a estar claros, ¿sí? Son feos, o sea, el sexo del hombre es horrible, la forma es feísima, o sea, vamos a estar claros, y la de la mujer tampoco es bonita, o sea, son feos. Leonardo da Vinci ya lo decía, es verdad, Leonardo da Vinci decía que es necesario el juego erótico, porque ya de por sí las formas y los nombres de los sexos son feos, y por eso era necesario el juego erótico con esas palabras, con esas metáforas, con todas esas decoraciones que hacemos en el juego erótico, porque si no dependiéramos de eso, la especie humana estaría en peligro. O sea que el lenguaje maquilla todas esas fealdades. No lo maquilla, no. el lenguaje metaforiza, lo hace más, va más a la emoción, ¿sí? Va más a la emoción, te despierta otra cosa, ¿sí? Porque fíjate que solo a través de la poesía, ¿no?, y a través de ese lenguaje metafórico y a través de las comparaciones, pues de los símiles, podemos llamar, somos el todo, el cuerpo se convierte en el todo. Entonces, los senos y eso lo vemos en el Cantar de los Cantares de la Biblia, ya Salomón lo sabía hacer muy bien. Entonces, ella tiene, sus cabellos son cabras que se desbocan, sus ojos son cielos estrellados, sus pechos dan miel de cabras. No sé si han leído el Cantar de los Cantares, ¿no? Y entonces ella dice: entra mi amado en el jardín y coma de sus mejores frutos. Pues ¿de qué jardín está hablando? No estoy de acuerdo, poeta, con varios de sus presupuestos, lamento mucho. Porque defiendes lo contradecirla porno, en ¿o qué? público. No, porque es que… No, es que tú dices que las palabras crudas no son pornográficas. Yo creo que las palabras crudas pueden tener una fuerza especial, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece que la palabra verga es como más dura que la palabra falo, que es como un poquito como flácida, ¿no? La palabra culo es más turgente que la palabra nalga, porque nalga, uno oye nalga y uno piensa que están hablando como de modas, ¿no? Y si dice glúteos, pues uno se imagina es como una nalga sin piel, ¿no? A mí me parece Sí. que la palabra fuerte tiene un potencial erótico. Por ejemplo, Vargas Llosa no falla la palabra verga. Tiene una obsesión con la palabra y a lo mejor con la cosa en sí, pero es que él sabe que la palabra es fuerte. Es decir, yo creo que las palabras son pertinentes estoy o de acuerdo. impertinentes. De pronto en una mesa Sí. uno no puede decir verga, pero en una cama uno no puede decir falo, ni glúteo, ni nada de esas cosas. Pero fíjate que estamos hablando de literatura, O sea, yo en la cama… De erotismo. Sí, pero en la cama es obvio que no vamos a decir que, bueno, nosotros, bueno, todo el mundo, no hagamos esto una conversación doméstica, por favor, pero
No vamos a decir, ay, acerca tu falo. No, naturalmente que no. Eso en la cama no sucede. Eso en la cama no sucede. Pero en literatura, fíjate que citaste a Vargas Llosa y me parece muy bien. O Vargas Llosa, no, Vargas Llosa. Y me parece muy bien porque sucede con esas palabras lo mismo que sucede con los lugares comunes de la poesía. Los lugares comunes que son tan usados, tan manidos, tan manoseados. La poesía te da la licencia de usar un lugar común siempre y cuando tú, renglón seguido o verso seguido, tú te hagas una imagen o cites una imagen o escribas una imagen lo suficientemente poderosa para salvar ese lugar común, para justificar ese lugar común. De manera que en literatura, si yo escribo la palabra verga, porque digamos, en la escena yo necesito que esté esa palabra o cualquier otra de esas palabras fuertes de choque, verso seguido, línea seguida, yo debo escribir una imagen, una palabra que salve, que justifique esa palabra dura allí. Porque lo porno o lo gráfico es la inmediatez. Es la inmediatez, es el acto, penetró, tin, tin, ta, se acabó, placer, tin, o sea, es la inmediatez. En cambio, lo erótico es lo que nos permite como la permanecencia, como estar, como estar por mucho tiempo. A menos que quieras hacer lo porno así ya rápido, porque bueno, hay un problema ahí inconsciente de cosa breve, pero Sí. no creo que sea tu caso. Sí, Betsimar, pero mira, a propósito de lo que estás diciendo, yo creo que si el poeta Raúl Gómez Atín no hubiera utilizado las palabras por su nombre y llamarle a la verga verga, esos poemas en donde él hace el amor con el reino animal no tuvieran esa fuerza tan impresionante que tienen. Digamos, si hubiera sido, entre comillas, políticamente correcto, eso no hubiera pasado nada con esos poemas. Y toda la visceralidad que él asume, logran, digamos, conmover al lector, ¿no? Todo el mundo se queda pensando en qué es lo que le está tratando de decir, ¿no? Finalmente, uno de los poemas, él termina haciendo el amor con una paloma, ¿no? Entonces uno se imagina la fuerza de la imagen, sí, digamos, y con un lenguaje crudo. Para el momento en que apareció en la poesía colombiana, era, digamos, audaz, exacto. A mí sí me parece que la literatura erótica necesita fuerza, necesita crudeza. A veces siento que los poemas eróticos son tan delicados que pierden erotismo. Entonces tus labios son flores y el falo es una lanza y tiene uno que como desanudar unas metáforas complicadísimas y se pierde como la eficacia del poema, se vuelve demasiado lindo, se vuelve demasiado tierno y yo siento que cuando hay tanta metáfora, tanto velo, pues puede haber un gran poema, pero no un mensaje erótico contundente, no. En la prosa lo que hay es una franqueza de mirar el cuerpo de frente. ¿Por qué tenemos que tirar la cámara por la ventana cuando se van a desnudar dos personas o cuando van a copular como animales magníficos? ¿Por qué no podemos mostrar? ¿Por qué no puede haber un primer plano de un seno, de un falo? Yo creo que eso es perfectamente natural y perfectamente bello, aunque a usted le parezcan tan feas esas cosas. A mí me parece que allí hay una cosa animal muy importante, muy bonita. Hay en la poesía colombiana dos ejemplos, digamos, que se tocan. Jorge Gaitán Durán con su poema Amantes y Fernando Charri Lara con un poema que se llama Montañas de Tuluá. Creo que se llama Montañas de Tuluá, estoy citando de memoria. Y hay una pareja y, digamos, el poeta se va acercando, el poema se va acercando a esa pareja que aparentemente está haciendo el amor cerca de Tuluá, y el poema termina descubriendo que son dos muertos por la violencia, ¿no? Salió en Arcadia hace poco ese poema. Sí, es un poema pero magnífico, ¿no? Y prácticamente son simultáneos, ¿no? El de Jorge Gaitán Durán en esa tradición de sublimar y el de Fernando Charri Lara es de acercar como el lente, ¿no? Resulta que esos dos amantes no son dos amantes, son dos muertos. Y son, digamos, el erotismo y la muerte, ¿no? Ahí
presentes en la poesía colombiana, ¿no? Que son bellos ejemplos. A ver, les pregunto una cosa, una inquietud que hemos tenido muchas personas mucho tiempo. Si el sexo es tan natural, tan viejo, tan bello, ¿por qué sigue rodeado de tantos tabúes? Ayer nomás, en los 60, se necesitó todo ese conjunto de fenómenos que llevaron al destape de los 60 en el mundo, con los Beatles, con la marihuana, con el rock, pero sigue siendo un tabú enorme. En Colombia se puede hacer campaña política diciendo que tal candidato va a mariquear a los muchachos, que tal cartilla les va a dañar la cabeza, la famosa ideología de género, ¿no? Entonces, mira, en pleno siglo XXI todavía se pueden formular unas teorías tan descabelladas, tan cavernarias como estas, que tienden a desconocer, a estigmatizar la población homosexual. Entonces, mi pregunta es que me ayuden a pensar esto: ¿por qué sigue el sexo teniendo tanto tabú? ¿Por qué nos sigue costando tanto trabajo repensarlo y tranquilamente? Yo quisiera, para entrar en materia, recordé, pensando en esta charla, un cuento de Roberto Fontana Rosa. Quiero recordarlo aquí, porque este cuento desnuda algo que es muy masculino y es la chicanería sexual, las conversaciones entre hombres sobre mujeres que desnudan, bueno, revelan el machismo y todos los prejuicios que hay alrededor de la conquista, ¿no? El alarde que hay. Es un cuento bien interesante, se llama La Mesa de los Galanes y hace referencia a una mesa en un bar en Rosario, en donde unos amigos se reúnen a hablar y a contar cosas. Y pasa algo muy interesante, y es que, por ejemplo, dice Fontana Rosa, ¿no? Es un bar de hombres, tan de hombres que dice, el baño era una convención de putas, ¿no? Y hay un personaje que no aparece al comienzo del cuento, que es un francés que está en la acera del frente, ellos lo están mirando, que es un viejo playboy entre los 46 y 50 y pico de años, al que todos le atribuyen pues un encanto increíble, digamos, es un Don Juan, y él permanentemente está hablando de las mujeres con las que se acuesta, ¿no? Ellos dicen, este tipo ha puesto como la vara tan alto que la ha puesto donde no la pusieron muchos. Es un poco el ídolo de la mesa, ¿no? Pero hace rato no va a esa tertulia, ha estado alejado. Entonces, de repente el francés entra al bar, ¿no? Algunos de ellos dicen, va a venir a chicanear, ¿no? Ahora, ¿qué nos va a decir? Y este tipo, que es un buena vida, porque Fontana Rosa cuenta que nunca ha trabajado, que vive como de la fortuna de su papá, que tiene una fábrica, que es un bueno para nada, genera de todas maneras celos entre ellos, ¿no? No solamente porque es un Don Juan, sino porque no hace nada. Entonces llega el francés y dice, ¿ustedes saben quién es el fotógrafo de la revista Cablemundo? Y todos dicen, no. ¿Por qué? No, es que estoy muy interesado. No, es una revista de farándula, de sociedad. Y ellos dicen, no, no sabemos quién es. Y él dice, ¿por qué estás interesado? Él dice, porque en estos días estaba yo en un bar, en un boliche, con una mujer casada y un fotógrafo me tomó una foto. Él estaba tomando unas fotos sociales y yo estaba atrás. Y el tipo, el esposo de esa mujer ya me ha amenazado. Y si ve esta foto me mata, ¿no? Entonces yo quiero saber quién es ese fotógrafo porque le quiero comprar los negativos. Me metí en un lío, ¿no? Entonces todos dicen, ¿y quién es la mujer? Él dice, no, no les puedo decir, pero es una mujer casada, muy bella. Entonces todos empiezan a fantasear, ¿no? ¿Quién es? Él dice, es una potra de novela, dice el francés, ¿no? Entonces él busca el negativo y es muy, muy interesante que busque como el origen, ¿no? No la fotografía, sino el negativo, es decir, eliminar esto de raíz, ¿no? Entonces llega otra persona, él se va y llega otra persona y ellos dicen, ustedes saben ¿quién estaba aquí, hijo? El francés, lo alcancé a ver y estaba preguntando por un fotógrafo y él dijo, ¿cuál fotógrafo? El de la revista tal, y él dice, pues soy yo tomo las fotos. Y él dice, pues le tomaste una foto
y él sale con una mujer muy bella, casada, él te está buscando para comprarte eso porque se va a meter en un lío. No la publiques, y él dice, pues aquí tengo las fotos, revisémoslas. Y empiezan a revisar, ¿no? Y no aparece por ningún lado esa foto. Y revisan, y de repente dice, ah, es la gorda recupero. Esa gorda espantosa, fea, mal bicho. Ese enganche de borracho. Esa mujer que tiene bigote, esa enana. Resulta que él ha estado con una enana, una mujer horrible, ¿no? Y todos dicen, pero no puede ser, si él sale con las mujeres más bellas de Rosario. Esa vez estaba con otra, ¿no? Entonces ese cuento, y entonces todos se quedan como atónitos, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Se nos cayó el francés, ¿no? El cuento, todo es una conversación masculina, ¿no? No aparecen los personajes femeninos, sino como en el telón de fondo. A mí me parece interesante traerlo a cuento porque desnuda eso tan humano y tan masculino que es chicanería sexual, ¿no? Digamos, él está haciendo alarde y resulta que era una enana, ¿no? De todas maneras, Fontana Rosa, digamos, caricaturiza, bueno, humorista, ¿no? Caricaturiza esa mujer, ¿no? Ese enigma, diciéndole es una mujer que tiene bigote, bueno, puras hipérboles, ¿no? Claro. Pero es interesante, la mesa de los galanes. No solamente saca a relucir eso que tú dices, sino que, volviendo al erotismo, se erotiza generalmente lo prohibido. Fíjate que Madame Bovary, ¿no? Ella es una mujer casada, ¿no? Ella es una mujer casada, y hay una escena bellísima en Madame Bovary, para los que conocen la obra, que es cuando ella sale de la iglesia con este joven y se monta al carruaje y hace el amor con él dentro del carruaje. Con León. Con León, con su amante. Y el cochero relata lo que está sucediendo, pero haciéndonos como creer que se está refiriendo a los caballos, pero realmente se está refiriendo a Madame Bovary, que está allá en el carruaje haciendo el amor con su amante, y por allá sale de pronto, es la mano de ella sin guante, ¿no? Se asoma por allá la mano de ella. Igual el amante de Marguerite Duras, perdona mi francés, también es lo prohibido. Es una niña de 15 años, que ya eso es prohibido, ¿no? Una niña sexualizada, ¿no? Erotizada de 15 años, que está con un hombre de una raza diferente. También eso es prohibido, o sea, ahí hay una doble prohibición. En este caso es una mujer que rompe con los paradigmas, pues por enana, por no sé qué, por fea, por gorda, bueno, todos esos paradigmas impuestos por los sistemas patriarcales, ¿no? Mira, de hecho la frase final del cuento es, ellos se quedan, ¿cómo es posible que este francés esté con una enana, ¿no? Y entonces ellos, uno dice, hay que estar muy necesitado, ¿no? Pero fíjate que, pero eso lo dice él, pero no hemos pensado en cuáles son las pulsaciones eróticas de este hombre, que encuentra a una mujer enana erótica, ¿ves? Muchas personas nos erotizamos con cosas muy diferentes, o sea, así como tenemos gustos diferentes, para comer, y bueno, para comer de otra cosa, pues también, ¿no? Usando el mismo verbo. Fíjate, esto es tan bonito, usamos el comer en ambos sentidos. Nos podemos erotizar con cosas diferentes, y hago aquí una confesión que se la he hecho a mis estudiantes cuando tocamos el tema en los talleres de poesía, ¿no? Que cada quien habla como cuando hablamos desde los sentidos, o cuando hacemos poesía desde los sentidos, yo digo, y hablamos por ejemplo del olfato y cómo ciertos olores nos estimulan, ¿no? Y yo digo, fíjate, a mí me erotiza el olor del sudor del caballo, por ejemplo. Y no es que tenga una fijación con el caballo en sí, o sea, no es que me guste, no es que me fije en el caballo como animal, o como una filia con el animal, no como zoofilia, sino es el olor del sudor del caballo. Estás ¿Sí? dando muchas explicaciones. Una conversación acá. Entonces, por eso te digo, entonces,
Fontana Rosa ahí como que, no quiero pues decir si lo hizo bien o mal, no estoy yo para eso, pero nos pone a reflexionar a los lectores, y fíjate la lectura que le damos cada uno a esto, lo del plano erótico. Bueno, a él realmente le erotizaba una enana, y si cada uno de nosotros para nuestro interior pensamos, decimos, ¿y a mí qué me erotiza? ¿No? A unas personas les erotiza los pies de la mujer, por ejemplo, y así sucesivamente. O sea, hay tanta infinidad de objetos y de situaciones que nos pueden erotizar. Un truco muy conocido en la literatura, en María aparece de Isaacs. Efraín y María están en el río y de repente, digamos, el único beso que se dan es por una interpuesta persona, que es un niño, ¿no? Besan la frente de un niño, los dos. Creo que primero ella y después la él. escena triple X de María. No, pero te iba a decir, cuando llegan al río, ellos se empiezan a mirar, e Isaac, evidentemente, para significar que hay algo ahí, hace crecer la tensión en la geografía. El río empieza a rugir y los árboles se agitan, ¿no? Que es un recurso bien interesante, ¿no? Y que era, digamos, el de la época. Y está El intercambio es la naturaleza. No, en realidad sí hay una escena. La metáfora de la naturaleza. Hay una escena mucho más fuerte en María. Ella está descalza en el patio interior de la casa y Efraín se asoma por la ventana y alcanza a ver esa cosa blanca sobre el césped, un pie desnudo. Y entonces Efraín pues se turba todo, íntegro. María siente esa mirada penetrante de Efraín ahí, lo ve en la ventana y se tira al suelo y se cubre. Es una linda escena de la novela, ¿no? Oh. La escena más fuerte de María. Sí, bueno, volviendo a lo prohibido, fíjate que es, una de las obras más bellas de erotismo contenido es justamente El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. Hay un erotismo contenido en toda la novela, ¿sí? Pero porque ella es prohibida, pues, ¿no? Y finalmente, cuando desaparece ese elemento, ¿no? que es el pobre marido, pero además él lleva contados los días en que ha sido contenido todo ese deseo por esta mujer, por Fermina. Eso nada más en unas escenas súper eróticas, bellísimas. Yo tal vez lo más erótico que he visto, lo más logrado es Indecent Proposal, la de Angel Bar, la novela de Angel Bar, con la que hicieron Propuesta Indecente. Parece un extraordinario argumento, ¿no? Una señora nada fashion, inteligente, que adora a su marido, de pronto termina aceptando esa propuesta. Entonces hay una vuelta de tuerca interesante, hay una infidelidad consentida, pero también hay un elemento de prostitución, porque ella va a acostarse con un millonario por plata y por amor a su marido para financiar un proyecto. Es heroico el asunto. Es también logrado eso que ni siquiera necesitaron hacer una escena de amor entre Robert Redford y Demi Moore, bastó solamente la idea. Una señora enamorada de su marido acostándose con un millonario por plata, ¿no? Para que hubiera un elemento erótico allí poderosísimo, ¿no? Yo creo que lo hicieron muy bien. Si algún argumento erótico está bien jalado, es ese. A los gringos no les gustó, dijeron que eso era el típico culebrón de una señora que se acostaba por necesidad con un tipo rico. Pero a mí me parece que están leyendo muy mal la película porque es que hay unos elementos románticos fuertes. Ella lo hace es para desarrollar un proyecto de su marido. El millonario se enamora de ella y ella alcanza como a enamorarse un poquito de él porque después del negocio, digámoslo así, su marido se vuelve muy cansón y comienza a preguntarle que qué tal estuvo, que si estuvo chévere, que no. Esas cosas que preguntamos los maridos cuando estamos encabronados, ¿no? Y era Robert Redford, por favor. Era Robert Redford. Por favor, abstenerse de preguntas. Mira este ejemplo. Betsimar y Julio César, esto es Maternidad de Andrés Caicedo. Miren que él retoma un poco la idea de Isaac, ¿no? De Isaacs. Este es casi el final. Mi día vino claro,
de visibilidad profunda. Nos levantamos con el sol y empezamos a subir, dispuestos a llegar esta vez hasta la cumbre. Los guayabos y los lecheros viraban en múltiples tonos verdes a cada paso que ganábamos y los pájaros cantaban picha jue, y todo eso me llegaba como puro presagio y signo de fertilidad. Hacia las 2 de la tarde salvamos la última pendiente de piedras blancas y tuvimos repentinísimamente una enloquecedora visión del mar a miles y miles de kilómetros. El frío de la montaña y el ardor que se contemplaba allá en el mar la llevó a abrazarme y yo le respondí mejor que nunca. Descubrí sus senos con valentía, chupé su pelo, rasgué con su sangre el pasto yaraguá. Pude sentir cómo sus complicadas entrañas se abrían para darle paso, cabida y fermento a mi espermatozoide sano y cabezón que daría con los años testigo de mi existencia. No creo que ella gozó. ¿Viste? Es lo que yo te digo, o sea, siempre hay una imagen, hay una elaboración en la narrativa, en el lenguaje estético, que justifica que exista la palabra espermatozoide, que no es poética, pero que él luego dice que justifica no sé qué de mi existencia, ¿no? Entonces, fíjate cómo el lenguaje estético tiene esa obligación, ¿no? De hacerlo hermoso también, que la palabra seno, que la palabra verga, que sea hermoso que esté allí, que sea necesario que esté allí. Hablando de eso, a mí me gustaría leerles un poema que a mí me encanta y también un poco para recordar a Carilda Oliver, a la poeta cubana que recientemente murió, que además tuvo una vida turbulenta. O sea, Carilda Oliver era una mujer capaz de despertar unas pasiones tremendas. Yo comentaba que Carilda, cuatro de los que fueron sus amantes se suicidaron por ella. 2 de ellos frente a ella. Era una matamarido. No, esa mujer tenía un corazón como una centrífuga, no sé. Era una cosa tremenda, pero fíjense más o menos cómo escribía Carilda Oliver, que tú dices, ay, que la poesía es muy floja. Bueno, escucha esto. Dice, me desordeno, amor, me desordeno, cuando voy en tu boca demorada y casi sin por qué, casi por nada, te toco con la punta de mi seno. Te toco con la punta de mi seno y con mi soledad desamparada, y acaso sin estar enamorada, me desordeno, amor, me desordeno. Y mi suerte de fruta respetada arde en tu mano lúbrica y turbada, como una mala promesa de veneno. Y aunque quiero besarte arrodillada, cuando voy en tu boca demorada, me desordeno, amor, me desordeno. Carilda Oliver, una mujer. Está tan bueno que no parece poema. Yo pensé que ibas a decir que no parece de una mujer. Y hablando de literatura de mujeres y del lenguaje muy importante, fíjate que hay otra escritora nicaragüense, Yoconda Belli. Bien, Yoconda Belli, tiene un libro que se llama Mujer Habitada, ¿no? Y tiene un libro que se llama Al calor de la luna, al intenso calor de la luna. Y me parece muy importante este libro escrito por una mujer, porque la mujer puede asumir un tema que el hombre no podría asumir. Y es que cuando las mujeres entramos a cierta edad, que empezamos a ponernos como premenopáusicas, ¿verdad? Digamos, ella en la escritura aborda a través de un personaje que se llama Emma, como Emma Bovary, también una mujer con un matrimonio aburrido, con un tipo así todo estudioso, quiere mucho a los hijos, muy de su casa. Y entonces ella, tras 26 años de matrimonio, bueno, una mujer que siempre se preocupó por estar como muy linda, como muy arregladita, botoxeada y todo. Pero de pronto esta mujer empieza a ver que su marido no la toca, que su marido ya no hay pasión, y de pronto esta mujer un día atropella a un hombre joven. Este hombre es carpintero, pero fíjate cómo también con el lenguaje el mismo personaje salva ciertas cositas, ¿no? Carpintero a ella le suena como feo, entonces ella le dice, ella obliga que en las conversaciones con sus amigas le llamen ebanista.
Porque ebanista suena más erótico que carpintero. Entonces, fíjense la cosa. Ella tiene un romance con este hombre y una cosa así súper erótica, súper apasionada, pero aborda un tema muy importante para nosotras las mujeres. Es que ella ha dejado de menstruar. Socialmente, y sobre todo en Centroamérica, una mujer que ya no menstrua es una mujer que ya no sirve. Es una… ¿cómo? Bueno, es una mujer que no puede tener hijos y como ya no puede tener hijos, es una mujer que ya no sirve. Entonces ella asume la sexualidad de una manera, primero lucha con esto, ¿no? Lucha con este paradigma, con este estigma de que ya no sangra y si ya no sangra ya no tiene hijos y ya no tiene hijos pues ya no sirve. Y entonces ella lucha con este estigma, además lo lucha codo a codo con el ebanista, entonces le va bien y entonces descubre que justamente eso es lo hermoso, ¿no? Que ya no puede tener hijos, ya no tiene riesgo de quedar embarazada. Entonces puede disfrutar su sexualidad de manera plena y absoluta. Y se reconoce su cuerpo, reconoce su sexualidad y se reconcilia con su sexualidad, con su cuerpo, con su edad y con el hecho de que ya no menstrua y que sigue siendo mujer, mucho más mujer. Fíjate que esto en la literatura escrita por mujeres se ve como no puede verse por una literatura escrita por un hombre, porque un hombre no se detiene a pensar en esto, sino que ella viene, se desnuda, viene y la toca. Es como decir los museos, que en los museos vemos desnudos, muchos pintores, cuadros de muchas mujeres desnudas, pero no vemos cuadros de mujeres pintoras, ¿no? Lo mismo sucede en la literatura, por eso ahora es tan importante citar poemas de mujeres, obras por mujeres y, por ejemplo, Las edades de Lulú, ¿no? Escrita por esta española, por esta Almudena Grande, bueno, que también usa un lenguaje muy explícito también Almudena allí, ¿no? Sí, bueno, ajá. De lo de literatura escrita por mujeres. Este es un libro que casi tiene 20 años, La vida sexual de Catherine Millet, y esta es una escena, digamos, una escena que quiero que vean si hay una diferencia entre un hombre narrando y una mujer narrando, ¿no? Era junio, julio, hacía calor y alguien sugirió que todos deberíamos desvestirnos y lanzarnos juntos a la gran piscina. Oí la voz de André gritando que su amiguita no sería la última en hacerlo, un poco asfixiada porque en efecto yo ya tenía la camiseta por encima de la cabeza. He olvidado a partir de qué fecha y por qué razón había dejado llevar ropa interior, siendo así que mi madre me obligaba a llevar desde los 13 o 14 años sujetador con aros y braga faja, so pretexto de que una mujer, comillas, debe guardar la compostura. Lo cierto es que casi inmediatamente me encontré desnuda. La otra chica también empezó a desvestirse, pero al final nadie se metió en el agua. El jardín estaba al aire libre, por eso sin duda las imágenes que me vienen a continuación a la memoria son las de la habitación. Yo en el hueco de una cama alta de hierro forjado, viendo a través de los barrotes nada más que las paredes intensamente iluminadas y adivinando a la otra chica tendida sobre un sofá en un rincón del cuarto. André me folló el primero, con la lentitud y la tranquilidad habitual en él. Luego se interrumpió bruscamente, me invadió una inquietud inefable que duró solo el momento en que vi que se alejaba, caminando despacio y con los riñones hundidos hacia la otra chica. Ringo vino a ocupar su sitio sobre mí, mientras que el tercer chico, que era más reservado y hablaba menos que los otros dos, acodado cerca de nosotros, recorría con su mano libre la parte superior de mi cuerpo. El de Ringo era muy distinto del de André y me gustaba más, era más grande, más nervioso y Ringo era de los que separan la labor en la pelvis de la del resto del cuerpo, que martillean sin cubrirte, con el torso erguido a pulso sobre los brazos. Pero André me parecía un hombre más maduro, era en efecto mayor, había estado en la guerra de Argelia. Tenía las carnes un poco más fofas y los cabellos un poco más despoblados y me agradaba dormirme enroscada contra él, las nalgas contra su vientre y le decía que mis proporciones eran perfectas para eso.
Ringo se retiró y el que miraba y me acariciaba ocupó su lugar, mientras yo aguantaba desde hacía rato unas ganas terribles de orinar. Tuve que ir. El chico tímido se sintió despechado. Cuando volví estaba con la otra chica. Yo no sé si fue André o Ringo el que tuvo la precaución de decirme que solamente había ido a terminar en ella. Muy bien, muy bien. Bueno, lamento decirles que se nos ha acabado el tiempo, vamos a tener que dejar eso como un coitus interruptus. Muchas gracias por su asistencia.